Nos apasiona. Buscarle de madrugada. Nos apasiona. Ver vidas transformadas. Nos apasiona. Que el Espíritu de Dios habite en nuestra casa. Nos apasiona. El fuego de su santidad ardiendo en nosotros. Su poder sanando. Liberando y llenando. Nos apasiona. Cada día dependemos más de Él. Y nos rendimos a Él. En 2022 seguimos apasionados por su presencia. Hechos capítulo 7. Vamos a leer versos 51 al 60. Dice la palabra del Señor: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron? A los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. Ustedes que recibieron la ley por disposición de los ángeles y no la guardaron, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero estaban llenos del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos se pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Gracias, Señor, por tu palabra. En estos días, para aquellos que conocen a mi suegra, salió de viaje. Y hay algunas tareas que ella realiza en nuestra casa que yo debería hacerlas, puesto que está ausente, que no se encuentra. Entonces yo debo asumir, así como mi esposa ha asumido tareas, hay otras que yo también tengo que asumir. Pero con tanto que tengo que hacer, hay algunas que me he olvidado de hacerlas o de realizarlas. Y una de ellas que me dio un poco de tristeza, que no la realicé bien, porque no me había percatado la falta de costumbre o de rutina en cuanto a esto, era que yo tenía que echarle el agua a las plantas. Entonces en estos días me di cuenta que las plantas necesitaban agua, y no porque me acordé, sino que las encontré casi muertas. Entonces ahí me di cuenta que las plantas necesitaban agua. Y bueno, me he tomado desde ese día, después de 10 días que no colocaba agua sobre las plantas, me he tomado el trabajo de echarle casi todos los días agua a las plantas, a pesar del cansancio y todo lo que tenemos que hacer. Déjeme darle una aplicación a esto. El Espíritu de Dios representa el agua en la vida del creyente. Y así como en las plantas, óigame bien, como las plantas que yo tengo, o como las plantas que están en mi casa, hay muchos creyentes con una vida cristiana carente de fuerza. Hay muchos creyentes carentes de vitalidad, carentes de poder, sencillamente por causa de resistir al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que está hablando aquí Esteban? 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. Así que, mi amado, yo quiero animarle en esta hora, quiero animarle en este momento, usted que está aquí, lo que nos ve, no más en modo resistencia al Espíritu. Dígale que está a su lado: no más en modo resistencia al Espíritu. Dispóngase, ábrase para el Espíritu Santo, y no solo para recibir la palabra hoy, sino todos los días de la vida, todo momento de la vida. Ábrase a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida y que quiere hacer en mi vida. Esteban, un hombre dispuesto, abierto a la obra Espíritu Santo, da a conocer algunos resultados negativos de estar en modo de resistencia a él, de estar en modo de resistencia.
y algunos de esos resultados negativos, óigame bien, vamos al capítulo 6, verso 13, por favor. Lea conmigo la palabra del Señor. Dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron como su rostro de ángel. Vieron como sus rostros de ángel. Note usted que estas son las mismas personas, o que hacen parte del grupo de personas que llevaron a la muerte a Esteban, óigame bien, por resistir al Espíritu Santo de Dios. Estas personas no eran personas que no conocían del Señor, eran creyentes en Dios, llenos de buenas intenciones por conocer a Dios, porque estaban defendiendo la ley del Señor y estaban peleando por el templo del Señor. Note lo que el texto le dice. Mire bien, y pusieron testigos falsos que decía, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley. Entonces eran gente de buenas intenciones en cuanto a conocer a Dios, que se esforzaron por conocer a Dios, que dedicaron sus vidas por conocer a Dios, porque recuerde que la mayoría de los judíos desde niño trataba de dedicar su vida al Dios en el cual creían. Ahora, no obstante, mi amado, la verdad es que se privaron de conocerle. ¿Y por qué digo? Porque rechazaron al Señor. Diga conmigo, rechazaron a Jesús. Mire bien, verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ustedes? Estoy hablando del capítulo 7. No persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, y de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. En otras palabras, ustedes se encargaron de matar a ese justo, a ese Jesús. Ustedes se encargaron de rechazarlo. Entonces no lograron aceptar estas personas, a los cuales está hablando Esteban, a Jesús como Mesías. En otras palabras, no lograron realmente conocer a Dios. Se estancaron. Entonces aquí puedo ver, mi amado, óigame bien, un resultado negativo de uno estar en modo resistencia para con el Espíritu Santo. Y un resultado se llama desconocimiento de Dios. Diga conmigo, desconocimiento de Dios. Dígalo fuerte conmigo, desconocimiento de Dios. Note usted que estas personas conocían las Escrituras. Note usted que desde niño conocían la ley, conocían el templo, adoraban en el templo, estaban metidos en el templo, pero no conocieron al Señor. No conocieron al Señor. Entonces, algo que me lleva a observar esto es que solo por medio del Espíritu es que podemos conocer realmente a Dios. Nadie, absolutamente nadie en esta vida cristiana puede conocer al Señor si no es a través del Espíritu Santo. Entonces, hay que entenderlo en nuestra vida, que usted podrá tener mucha información bíblica, mucha preparación bíblica, pero si somos personas que resistimos al Espíritu Santo, no vamos a conocer al Señor. Y se lo estoy demostrando con gente que conocía las Escrituras, gente que conocía la ley del Señor, gente que sabía los ritos del templo del Señor, pero son gente que no conocieron al Señor Jesús, y el Señor Jesús también era Dios en la tierra. Amado, Juan capítulo 15, verso 26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. En otras palabras, si hay alguien que me va a dar a conocer, es el Espíritu Santo. Entonces nadie, mi amado, sin el Espíritu Santo puede conocer a Dios. O sea que una persona puede tener 25 años en la iglesia, 30 años en el Evangelio, haberse leído la Biblia por 4 veces al año, de Génesis hasta el Apocalipsis, que si esa persona resiste al Espíritu Santo, no conoce a Dios. Tiene una información bíblica, pero no conoce al Señor. Y lo está diciendo la Escritura, porque quien da testimonio, quien realmente nos testifica de Jesús como Dios, es el Espíritu Santo. Y quien resiste al Espíritu Santo no puede conocer al Señor. Entonces, mi amado, ningún creyente sin el Espíritu Santo podrá conocerlo. Y hay mucha gente como estos judíos a los cuales les estaba hablando Esteban,
tenían mucha información bíblica, pero realmente no conocían al Señor. Así que, mi amado, la mucha información bíblica no indica que conozcamos a Dios. Es por medio del Espíritu Santo que podemos conocerle. La mucha información bíblica no es argumento, no es base, ni siquiera ser parte de la iglesia o asistir de la iglesia o levantar mis manos o cantar. Es el argumento base para yo decir, conozco a Dios. Yo conozco a Dios cuando yo no resisto al Espíritu Santo, porque Él es quien me revela a Dios, porque Dios es Espíritu. No sé si me explico en esta hora, amado. Señoras y señores, les pregunto, ¿quién ha visto al Padre? Le pregunto, ¿quién ha visto al Padre? Si usted nota en toda la Escritura, todo el mundo ha visto a Jesús sentado a la diestra de Dios. Pero nadie ha podido observar el rostro del Padre, porque sencillamente Dios es Espíritu. Así que para poder conocer a Dios necesitamos intimar con el Espíritu Santo, conectar nuestro espíritu al Espíritu de Dios para poder conocer a Dios. Así que yo le animo, mi amado, en vez de buscar a Dios con los sentidos, trate de buscarlo con espíritu, porque usted tiene espíritu. Así que si quiere conocer a Dios, es necesario que usted aprenda a desarrollar un poco más la vida en el espíritu. Ahora, no le estoy diciendo que se deshaga de los sentidos. Para algo Dios se lo dio. Pero déjeme decirle algo, para usted poder conocer a Dios, necesita activar los sentidos espirituales en su vida. Y la forma de activarlo es cuando usted se conecta con el Espíritu de Dios. Y cuando usted se conecta con el Espíritu de Dios, a través de su sentido, usted va a conocer al Dios que es Espíritu. Vamos, dígale a su hermano que está a su lado, dígale. Es importante no resistir al Espíritu Santo para poder conocer a Dios. Otro resultado negativo de estar en modo resistencia al Espíritu que yo puedo observar en el texto es un exagerado control de la carne. Un exagerado control de la carne. Sabemos, mi amado, que usted y yo estamos en cuerpo glorificado, que aún tenemos este cuerpo terrenal, pero la diferencia entre el comportamiento de Esteban, hombre humilde, hombre manso, hombre lleno de amor, cuando usted lo observa, y el comportamiento de los religiosos que lo atacaban y que querían deshacerse de él, era un exagerado control de la carne sobre sus vidas. Déjeme demostrárselo. Hechos capítulo 6, verso 11, por favor. Lea conmigo la palabra del Señor. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Dígalo duro. Pregunto, ¿esto es una obra del Espíritu? ¿El soborno es una obra del Espíritu? Mire lo que hace esta gente. De manera desmedida y un exagerado control de la carne sobre sus vidas. Tenían tanta rabia, tanta furia, tanta molestia con Esteban, que los llevó a sobornar, los llevó a pagar, a inventarse un engaño, mi amado, con tal de hacer quedar mal a aquel Esteban y a resistir al Espíritu Santo. Déjeme mostrarle otro, por favor. Hechos versículo 12 dice: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. No solo sobornaron, sino que ahora instigaron, provocaron, encendieron el fuego contra Esteban. Otra obra de la carne. Déjeme darle otra más, por favor. Verso 13. Y pusieron testigos falsos. Hubo soborno. Levantaron, provocaron algo terrible. Y lo otro que hace es que colocaron testigos falsos de que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley del Señor. Véngase verso 54 del capítulo 7. Déjeme mostrarle otra obra exagerada de la carne en esta gente. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban tan llenos de rabia que crujían los dientes. Estaban tan llenos de odio que crujían los dientes, mi amado. Esta gente no podía manejar la carne. Que esta gente no podía manejar las obras de la carne en su vida, pero sencillamente porque estaban resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Y quien resiste al Espíritu Santo de Dios
nunca podrá controlar la carne en su vida. Así que, mi amado, exagerado control de la carne hay en quienes resisten al Espíritu Santo. Quienes se resisten al Espíritu Santo difícilmente van a controlar la carne. No sé si me explico en esa hora. Es más, ¿quiere que le diga algo práctico con sencillez y con respeto a los que me ven? Gente que no le gusta venir a buscar enseñanza o escuchar o a venir a aprender del Espíritu Santo es gente que difícilmente, mi amado, puede controlar la carne. Y puede ser líder en esta iglesia. Pero si tú no tienes interés por el Espíritu Santo, ese interés no solamente se ve reflejado en no venir, sino que se ve reflejado en tu comportamiento en la semana, cuando se levantan las pruebas en tu contra o cuando se levanta la gente a atacarte. Entonces difícilmente quien no se conecta con el Espíritu de Dios podrá tener control sobre la carne. Esta gente exageraba en la carne y tenían palabra y eran creyentes y seguían a Dios, pero no podían controlar su carne porque resistían al Espíritu Santo de Dios. Dile a su hermano que está a su lado, tenga cuidado. Vamos, dígale, de resistir al Espíritu Santo. Otro resultado negativo más que me da Esteban, mi amado, de estar en modo resistencia al Espíritu, es que tarde o temprano te vas a terminar convirtiendo en enemigo del avance de la obra del Señor. Dígale que está a su lado, te vas a convertir en enemigo. Dígale, del avance de la obra del Señor. La resistencia al Espíritu, en vez de volvernos aliados, mi amado, al avance del reino de Dios, nos vuelve obstáculos, nos vuelve una barrera, nos vuelve enemigos, nos vuelve un estorbo en el camino del avance del reino de Dios en esta tierra. Estos hombres hicieron todo lo humanamente posible para callar y desaparecer el trabajo que Esteban hacía para Dios y el cual mostraba grandes resultados, pero ellos terminaron apedreándole hasta morir como si fuera un terrible enemigo. Entonces, ¿qué digo yo? Ellos detuvieron el avance del reino de Dios en esa ciudad. Ellos obstaculizaron, ellos estorbaron. Y la gente que resiste al Espíritu Santo, mi amado, es gente que es un estorbo en el reino de Dios. Es gente que es un obstáculo en el reino de Dios. Es gente, mi amado, que no sirve en el reino de Dios. Es gente, mi amado, que se convierte en enemigo del avance de la obra del Señor. Y eso fue lo que pasó con esta gente. ¿Y por qué digo como enemigo? Note cómo crujían los dientes de la rabia enfurecido contra Esteban. Note, se habían convertido en enemigos de la obra de Dios a través de Esteban. Y eso es lo que pasa cuando la gente se resiste al Espíritu Santo, cuando no quiere crecer en el Espíritu Santo, cuando no quiere avanzar en el Espíritu Santo. En vez de aportar, lo que hace es obstaculizar. En vez de ser de bendición y de testimonio para otros, se convierte en una piedra de tropiezo para otra persona. Sencillamente me devuelvo al punto, me devuelvo al pensamiento que compartimos ahorita. ¿Cómo no va a ser de tropiezo si lo que reina en su vida es carne? Y la gente no se convierte por la carne, sino por el poder del Espíritu que obra a través del creyente. No sé si me explico, amado. Por el poder del Espíritu que obra a través del creyente es que se manifiesta. ¿Pero qué? Se convierten esas personas sencillamente en estorbos, porque están resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Note usted, era gente que sabía Biblia, era gente que sabía palabra, pero estorbaban. Era gente que obstaculizaban el reino de Dios en la tierra. Era gente que obstaculizaba el avance del Espíritu Santo en la tierra. Así que tenemos que tener cuidado. Vamos, dígale a su hermano que está a su lado, no te conviertas en un estorbo de la obra del Señor. Permítame hablarle ahora de unas actitudes en modo resistencia al Espíritu. Actitudes que se levantan en nosotros como creyentes, que se levantan en gente que conoce la Biblia, gente que asiste a la iglesia, que levanta las manos, que se congrega, que dice ser líder o no líder. Actitudes en modo resistencia al Espíritu que muestran que nos estamos poniendo en modo resistencia y que a lo mejor no nos damos cuenta, porque esta gente no se dio cuenta. Permítame hablarle de algunas actitudes. Una primera actitud que comparto con usted en esta noche se llama oposición a su mover corporativo. Dígale que está a su lado, dígale que está a su lado, dígale. El que resiste al Espíritu
Dígale, se opone al mover corporativo del Espíritu de Dios. Estos hombres no solo se opusieron a Esteban, sino a todo el mover de Dios en la ciudad de Jerusalén. Mataron a Esteban porque estaban en desacuerdo con su poder para hacer milagros, como ganaba muchos para Cristo. Con su predicación estaban en desacuerdo, y así manifestaron su oposición contra todos los que actuaban y creían como este hombre de Dios. Amados, oponernos al mover corporativo del Espíritu de Dios es una evidente actitud de resistencia. Cuando la gente se opone a un mover que hay una iglesia, a un mover que hay un grupo de amistad, cuando la gente te dice: yo no estoy de acuerdo que se caigan, yo no estoy de acuerdo que se ministre, yo no estoy de acuerdo que el servicio se vaya más largo de lo normal, esa persona está mostrando que hay una actitud que está en modo resistencia. No sé si me explico en esta hora, amado. Está mostrando que su actitud ya está en resistencia, y aunque él diga: yo estoy de acuerdo con todas las cosas del Espíritu Santo, el hecho de hablar de ese mover, el hecho de comentar de ese mover y no estar de acuerdo con ese mover, revela que está resistiendo. No sé si me explico en esta hora, amado. Entonces está mostrando una actitud, está mostrando. Y nótelo, esta gente se está oponiendo al mover. El hombre estaba haciendo prodigios, el hombre estaba haciendo señales. No estamos de acuerdo con sus prodigios, no estamos de acuerdo con sus señales. El hombre estaba predicando con tanto poder la palabra del Señor que ellos no podían resistir la sabiduría que tenía Esteban. Entonces, como no podían resistirle, se levantaron en contra de él. Y ese es el asunto, mi amado. De pronto la gente no actúa, pero cuando habla, no me gusta cuando el apóstol ministra, cuando el pastor ministra, no me gusta cuando cantamos tanto el Espíritu Santo. Hace rato ya estás resistiendo al Espíritu de Dios. Es más, si ninguno de estos viernes te has animado a venir a conocer más del Espíritu Santo, hace rato ya te estás resistiendo. Así de fácil. Suena duro decirlo, pero es así, mi amado. Entonces eso es una actitud que esa persona está en modo resistencia. Dígale que está a su lado. Vamos, dígale: sal de ese modo. Dígale: sal de ese modo. Ponte en modo disponibilidad para el Señor. Ponte en modo dispuesto para el Señor. Ponte en modo dispuesto para el Espíritu Santo. Déjeme hablarle otra actitud más. Actitud en modo resistencia al Espíritu que me muestra Esteban. Óigame bien. Versículo 51. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres. Así también ustedes, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Está hablando de la época de Moisés, está hablando de la época de David. Cómo el pueblo, mi amado, atacaba a los hombres de Dios. Dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Otra forma, mi amado, o otra actitud que muestra resistencia al Espíritu en la persona, es que se convierte en una persona que ataca los voceros del Señor. Ataca a los voceros del Señor. Es un rasgo que demuestra claramente que un creyente está en modo resistencia. Nunca está de acuerdo con el mensaje, nunca está de acuerdo con lo que proponemos, nunca está de acuerdo con la visión que establecemos. Siempre tiene un argumento, siempre tiene una queja. ¿Por qué en esta iglesia se hace eso? Se dice eso. No sé si me explico, amado. Le voy a hacer un favor en esta hora. Le voy a hacer un favor en esta hora. Le voy a hacer un favor en esta hora, para que usted sane su corazón. Si yo como pastor, óigame bien, le escucho todo, le estoy haciendo un daño a usted. Dígale a su hermano que está a su lado: le está haciendo un daño a usted. Porque si yo le tuviera que escuchar todo, entonces yo me quito del pastorado para que Dios lo ponga a usted. Pero si Dios no lo ha puesto a usted, porque usted no está listo para ser el pastor. Entonces, ¿qué significa? Que yo no puedo escuchar todo lo que tú me digas. Yo no puedo hacer caso aunque tú tengas razón. Yo no puedo hacer como Saúl, decir: Señor, es que el pueblo que me diste, entonces hay cosas que tú me vas a contar que yo no puedo obedecerte, porque entonces tú serías el pastor de la iglesia y Dios no te ha llamado a ti, me llamó fue a mí. Y lo otro es que lo hago para cuidar tu corazón. Diga conmigo: segundo, cuidar tu corazón.
Porque si yo te hago caso en todo y todo se cumple lo que tú me dices, el corazón se te va a levantar. Óigame bien, porque tienes corazón de oveja aún y te vas a creer aún más sabio que el pastor. Así se me explico, amado. Así de sencillo. El día que seas el pastor y estés en mi lugar, tranquilo, haz todo lo que tengas que hacer. Una cosa es que yo escuche tu opinión, una cosa es que yo escuche lo que tú quieras compartir, pero otra cosa es que yo tenga que hacer lo que tú me dices. No, yo no tengo que hacer lo que tú me dices, yo tengo que hacer lo que el Padre que me llamó me mandó a hacer. Aunque tú no estés de acuerdo, aunque no te guste. Y si esta obra no fuera de Dios, con todo lo que hemos pasado ya se hubiera acabado hace rato. Pero el Espíritu Santo está en este lugar y Él es quien mantiene esta iglesia y Él es quien mantiene esta obra, a pesar de mi imperfección, a pesar de mi defecto. Pero ¿sabe por qué la mantiene? No porque sea yo el pastor, sino porque he decidido que Él sea el pastor de esta iglesia y que Él dirija esta iglesia como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Dile a tu hermano que está a tu lado. Vamos, dígale que está a tu lado. Dígale, cuídate de los ataques contra los voceros de Dios. Note lo que le pregunta este hombre. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. Así también son ustedes. Se pasan matando a todo el que se levanta, que Dios envía. Y así funciona la gente que resiste al Espíritu Santo. Todo lo murmura, todo lo critica, en nada está de acuerdo lo que dicen los hombres y las mujeres de Dios. No sé si me explico. Nada está de acuerdo. Oye, esta campaña de 3 meses de oración a las 3 de la mañana, ¿qué locura es esa? Hace rato está resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Y aunque no digas nada, pero el hecho de que no participe, estás resistiendo al Espíritu de Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado, vamos, dígale, saca tu corazón del modo resistencia. Y ojalá los que me están viendo saquen su corazón del modo resistencia. Por eso es que el Espíritu de Dios no se manifiesta en su vida, porque silenciosamente están atacando la voz de los profetas que Dios ha levantado, la voz de los mensajeros que Dios ha levantado, la voz de aquellos que Dios ha colocado, amado. Dígale a su hermano que está a su lado, vamos, dígale, sal de ese modo resistencia. ¿Cuándo van a salir de ese modo resistencia, mamá? Vamos a salir de ese modo resistencia. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero si el Espíritu de Dios se está revelando, está mostrando, hay que hacerlo. Así de sencillo. Aunque usted no esté de acuerdo, hay que hacerlo. El problema de esta gente es que no estuvo de acuerdo con Esteban, porque Esteban no fue al amén de ellos. Y ese es el asunto de muchos de nosotros, que quiere, mi amado, que queremos que el pastor y los líderes vayan al amén nuestro. ¿Sí así me explico? Mira, hay gente que me dice que yo no escucho, y entonces ¿para qué soy pastor? Mejor paso la carta de renuncia y punto. ¿Acaso ser pastor es un asunto democrático o teocrático? Pregunto, ¿es un asunto de democracia? ¿Es un asunto de partido político? Ser pastor no es un asunto de política, es un asunto de llamado divino. Es un asunto de llamado al Señor. Y si tú crees que eres mejor que ellos, pues monta la iglesia, tranquilo. Abre la iglesia. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. No sé si me explico. Dile a tu hermano que está a tu lado, vamos, dígale. Hay que controlar, vamos, dígale, hay que controlar. Dígale los ataques contra los voceros de Dios. Tenemos que tener cuidado, mi amado. ¿Qué decimos de los hombres y mujeres de Dios? Que hablamos de los hombres y mujeres de Dios. Y no solamente, puede que no digamos nada, pero nos deleitamos escuchando a aquellos que critican a los hombres de Dios. Porque hay gente que no dice nada, pero wow, cómo siguen en Facebook, cómo siguen en YouTube aquellos que dan palo a tu tirimundo y que sirven al Señor. Eso no es nuestro trabajo, mi amado. Nuestro trabajo es orar por los hombres y mujeres de Dios. Que Dios los apoye, que Dios los respalde, que Dios los guíe, que Dios los oriente, que Dios sea dirigiendo sus vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otro rasgo más que puedo observar, verso 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestro Padre. Así también, dice,
duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos. Note cómo le dice. Otra actitud más que me lleva a detectar resistencia en el corazón de un creyente, de una persona hacia el Espíritu, es que no es hacedor de la palabra. Se quedó en la etapa del oír nada más. Se quedó en la etapa de escuchar nada más. La persona, mi amado, que es sensible al Espíritu, que obedece, que se somete, que realmente camina en la dirección del Espíritu, es una persona que se somete a la palabra del Señor. Que no sencillamente es un oidor, porque oidores tenemos muchos, pero hacedores tenemos pocos. Oidores tenemos muchos, pero hacedores tenemos pocos. Y el Señor le está diciendo a través de Esteban: duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Pregunto, ¿será que tus oídos están circuncidados o están incircuncidados? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Ahora me llama la atención el término que utiliza este hombre llamado Esteban. Habla de circuncidar los oídos. ¿Qué significa eso? Que eso requiere de un trabajo, que hay cosas que tú tienes que cortar. Porque recuerde que la circuncisión consistía en cortar una parte del miembro viril del varón, quitar una capa que producía dolor. O sea que hay cosas en nuestro oído que necesitamos cortar para que no entren y no hagan daño en nuestro corazón. Pero hay cosas que necesitamos que entren. Dígale a su hermano que está a su lado. Vamos, dígale que está a su lado. Tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra del Señor. ¿Dónde están los hacedores de la palabra del Señor? Porque tú puedes caer electrocutado por el Espíritu Santo. Tú me puedes decir que lo sentiste toda la noche, pero si llega el momento de la mañana donde te encuentras a un hermano que sabe que hace 6 meses tuviste un problema y no lo has logrado perdonar y lo dejaste pasar de largo, olvídate, se perdió ese momento de ministración, se perdió ese momento de toque, porque para eso el Espíritu te tocó, para darte poder para que lo puedas perdonar. No sé si me hago entender. El Espíritu Santo es una persona, pero una persona poderosa. Entonces alguien que me diga que tiene el Espíritu Santo y no perdona, no me puede decir que tiene el Espíritu Santo. No me puede decir que él camina bajo la guía del Espíritu Santo. No, lo está resistiendo. Porque el Espíritu Santo no es de posponer el perdón. No sé si me explico, amado. ¿Acaso lo primero que hizo con Jesús después que lo llenó allí en aquel río Jordán no fue llevarlo al desierto a Jesús? ¿No fue llevarlo al desierto? ¿No fue lo primero que hizo? Lo primero que hizo fue llevarlo al desierto. ¿A dónde te va a llevar el Espíritu? Al desierto. A que vayas y sanes la cuenta con la gente. Que vayas y trabajes en tu carácter. Que vayas y resistas la conducta del diablo en tu vida y comiences a aplicar la conducta de Dios. Dígale a su hermano que está a su lado. Vamos, dígale, hay que ser hacedores. ¿Dónde están los hacedores en esta noche, mi amado? ¿Dónde están los hacedores en esta noche? No solo basta orar, no solo basta ayunar, no solo basta hacer vigilia, no solo basta hacer silencio. Hay que aplicar la palabra. Hay que vivir la palabra, hay que oírla, escucharla y clavarla en el corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es lo que está diciendo este hombre. Incircuncisos de corazón y de oídos. Tú sabes que hay gente en las iglesias que tienen los oídos incircuncisos. Porque recuerda que él está hablando a gente creyente, no a gente no creyente. Y hay gente que puede estar en la iglesia, en la casa del Señor, y sus oídos pueden estar incircuncisos porque solamente escucha lo malo, más no lo bueno del Señor. ¿Tú viste lo que dijo el apóstol? ¿Qué tal te pareció eso? Pero ¿qué de la parte buena que te ha hablado el Señor? Solo tienes oído para lo malo, pero no tienes oído para lo bueno. El que está lleno del Espíritu Santo tiene oído para las cosas buenas. No sé si me explico en esta hora, amado. Sí, porque hay gente que solo tiene oído para lo malo. No, yo no vengo más a la iglesia porque me trataron de... Oye, 45 minutos de predicación y solo te afectó lo que se dijo allá que no te gustó. Pero ¿y qué del resto? ¿Qué del resto que se te habló? Entonces dígale a su hermano que está a su lado, hay que limpiar los oídos de nuestro corazón.
¿Cuántos van a limpiar sus oídos, mi amado? ¿Cuántos van a limpiar sus oídos? Miren, mi amado, los oídos, los sentidos son claves para la conexión con el Espíritu Santo. Miren, lo que usted y yo llamamos las obras de la carne no son más que manifestaciones, fruto de los sentidos. Fruto de los sentidos. Señoras y señores, déjenme decirle, si usted naciera ciego, sordo y mudo desde nacimiento, usted no caería en fornicación. Usted no caería en fornicación. Usted no caería en adulterio, porque nunca usted vería un hombre si es guapo, si es bonito, si es provocativo, si una mujer es guapa o provocativa, ni si escucha su voz. Pero ¿por qué cae la persona? Porque lo ve, porque escucha, porque lo huele, lo saborea. Dushi eta. No sé si me explico, amado. Entonces usted, en vez de estar luchando tanto con la fornicación, en vez de estar luchando tanto, mi amado, con el adulterio, en vez de estar luchando tanto con la borrachera, en vez de estar luchando tanto con los celos y con la envidia, luche con sus sentidos. Límpielos. Que si usted limpia sus sentidos, le aseguro que usted va a caminar en el Espíritu de Dios. Usted va a caminar bajo la gloria del Espíritu Santo. Son los sentidos que tenemos que trabajar. Sí, porque la gente dice, no, es que yo no me junto mucho con las mujeres. No, lo que tú tienes que hacer es limpiar tu manera de ver a las mujeres. No sé si me explico. En vez de ver las mujeres para dormir, velas como tus hijas, como tus hermanas, como tu mamá. Velas de esa manera. No sé si me explico en esta hora. Entonces lo que tenemos que limpiar son los sentidos. ¿Por dónde entra la envidia? Por los sentidos. Wow, mira el vestido ese, quién sabe dónde lo sacó. Ahí entran los celos. Entonces si hay algo que tenemos que trabajar, porque la gente trabaja más, mi amado, en lo que es el adulterio, en lo que es la fornicación, en lo que es la borrachera, en lo que es el celo, en lo que es la envidia. Mi amado, no, hay que trabajar en los sentidos, en la fuente. Estamos trabajando en el resultado, en la obra, como dice el apóstol Pablo, y manifiestas son las obras de la carne. Pero también dice el fruto del Espíritu. Lo dice en Gálatas capítulo 5. Dice el fruto del Espíritu, y lo coloca primero, mi amado, que las obras de la carne, dándonos a entender que si sometes tus sentidos al fruto del Espíritu, no vas a caminar en las obras de la carne. En otras palabras, no se van a manifestar. Recuerda lo que dice, y manifiestas son. Pero eso no se va a manifestar cuando tus sentidos se sometan al fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo tome el control, deje de resistirlo. Recuerda, esta gente, mi amado, eran controlados completamente por la carne y creían en la palabra. Oiga, conocían la palabra más que usted y que yo. Y usted ve, sobornaron, mintieron, engañaron, levantaron falso testimonio, crujían los dientes, apedrearon a Esteban hasta asesinarlo. Pero ¿dónde estuvo el problema? En los sentidos. No llenaron sus sentidos, mi amado, del Espíritu Santo. Y si usted quiere llenar sus sentidos del Espíritu Santo, lo tiene que llenar es con la palabra del Señor. Llenarlos con la palabra del Señor. Deje de escuchar tanta música basura. Comience a escuchar más prédica. Comience a escuchar más alabanza. Deje de ver tanta televisión. Comience a ver más predicación. Sature sus sentidos, mi amado. Sature sus sentidos. Sature sus sentidos lo más posible. Que entre usted más sature los sentidos, más vivirá para el Espíritu Santo de Dios. Dígale a su hermano que está a su lado, vamos a saturar los sentidos. Dígale, vamos a saturar los sentidos. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Yo creo en gente que sale de ese modo resistencia en esta noche, que no más está resistiendo al Espíritu Santo de Dios sobre su vida. ¿Cuántos creen eso para su vida? Esteban me permite entender que cualquiera puede disponerse al Espíritu Santo. Y como dijo Moisés en días pasados que enseñó, recuerde que él no era el apóstol, no era el profeta, no era el pastor, era el cuidador de viudas. Ese era el ministerio de él, el cuidador de viudas. Y ese cuidador de viudas, mi amado, se dejó guiar, se dejó llevar por el Espíritu Santo. Entonces cualquiera de nosotros podemos disponernos para el Espíritu Santo.
¿Habrá alguien esta noche que se disponga para el Espíritu Santo? ¿Habrá alguien esta noche que se disponga para el Espíritu Santo? Y le voy a decir algo, mire bien. Uno de los beneficios más extraordinarios que nos va a ocurrir, venga conmigo, versos 55 al 56. Uno de los beneficios del capítulo 7, 55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, estaba lleno porque no le resistió, abrió su corazón. Dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién más vio, amado? Dígalo duro, ¿a quién vio? Yo me pregunto, ¿será que Esteban anduvo con Jesús? ¿Será que Esteban conoció físicamente a Jesús? ¿Será que él compartió con Pedro, con Juan al principio del ministerio de Jesús? La Biblia no registra eso. Lo que me da a entender es que él no conocía a Jesús, pero aquí está viendo a Jesús. Y sigue diciendo, mire bien, y a Jesús que está a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, mire lo que dice otra vez, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Primero dice, y a Jesús que está a la diestra de Dios. Y segundo dice, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mi amado, si hay algo que nos va a ocurrir cuando nos disponemos para que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, es que nosotros vamos a tener un conocimiento profundo del Señor. Pregunto, ¿será que Esteban necesitó como muchos de nosotros pensamos? Ay, si yo hubiera sido como Pedro, si yo hubiera sido como Juan, si yo hubiera sido como Mateo, si yo hubiera sido como uno de los 12 que caminaron con Jesús y vieron sus milagros extraordinarios. Este muchacho no caminó con Jesús, pero vio a Jesús. Vio a Jesús. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? ¿Cuántos quieren ver a Jesús? No te estoy profetizando, te estoy mostrando la Biblia. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Te voy a dar el secreto, 55. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Cuando hablo de lleno, mi amado, en otras palabras, el hombre que se dejó controlar completamente por el Espíritu Santo tuvo la disposición de ver a Jesús. Yo creo que esta iglesia va a ver a Jesús, va a conocerlo como nunca. Esta iglesia va a conocer a Jesús de manera poderosa, de manera clara, de manera tangible. Vas a conocer a Jesús. No, pastor, pero es que usted no sabe la prueba que yo estoy pasando. Eso no me deja conocer a Jesús. Lo estaban apedreando, mi amor. Lo estaban apedreando, querido, querida. Lo estaban golpeando, lo estaban lanzando las piedras. Y en ese momento vio a Jesús. Prepárate, iglesia, vas a ver Jesús. Prepárate, prepárate. No hay escenario que te detenga para conocer a Jesús. Lo único que te puede detener es que tú te resistas al Espíritu Santo. No, Espíritu Santo, pero si tú te abres, vas a conocer a Jesús. Vas a conocer a Jesús. Vas a tener un conocimiento profundo de Dios, mi amado. Vas a tener un conocimiento profundo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe por qué hay mucha gente, mi amado, que en medio de la prueba comienza a soltar su cristiandad? Cuando digo soltar, no es solo que se van en el mundo, sino que hay algunos dentro que se mundanalizan aquí adentro. No sé si me explico. Porque no vaya a pensar que el que suelte es solamente el que se va por allá afuera. No, es que está el que está adentro. El que está adentro, déjeme explicarlo de una manera sencilla. Antes diezmaba, ahora no diezmaba porque tiene prueba. Antes levantaba las manos a Dios, pero ahora no las levanta porque tiene prueba. Antes servía, pero ahora no sirve porque tiene prueba. Sencillo, mi amado, porque no conoce a Jesús. ¿Y por qué no conoce a Jesús? Porque está resistiendo al Espíritu de Dios. No sé si me explico. Porque quien, mi amado, le da la disponibilidad al Espíritu Santo, quien abre su corazón al Espíritu Santo, conoce a Jesús. Y al conocer a Jesús, no hay prueba que lo pueda detener. Ah, la hermanita me miró feo y me echó del ministerio. Me dijo que no viniera más. Yo voy a seguir viniendo más. Yo voy a seguir sirviendo. Porque yo no solo sirvo para agradarla a ella, yo sirvo para agradar a aquel que me llamó. Aquel que me llamó, aquel que me jaló, aquel que me buscó. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado?
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y no solo vas a conocer a Jesús, sino otra cosa que puedo observar. Mira lo que dice, mire bien, 58, echándole fuera de la ciudad le apedraron, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús. ¿A quién le habló? ¿A quién le habló? Dígalo fuerte. Le está hablando al Jesús que está viendo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mi amado, otro beneficio maravilloso cuando usted se dispone para el Espíritu Santo es que al conocer a Jesús vas a ser como Jesús. Señor, no les temos en cuenta este pecado. ¿A quién se le parece eso? ¿A quién se le parece a eso? Usted quiere conocer una prueba contundente que una persona no está resistiendo al Espíritu Santo. ¿Lo quiere conocer? ¿Quiere saber una prueba contundente? Se parece cada día más a Jesús. No, que yo todos los días me caigo, el Espíritu Santo me toca. Gloria a Dios, mi hermano. Pero ¿qué pasó? Que en el trabajo, que cuando le hacen el bullying usted se transforma. ¿Qué pasó, mi hermana? Que cuando le atacan allá en el trabajo usted se convierte, mire, en una tigresa que sale a atacar y morder a todo el mundo. La persona que se dispone para el Espíritu Santo cada día se hace más con Jesús. No maldice, sino que bendice. Padre, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y no era una ofensa lo que había contra Esteban, eran piedras de sangre, eran piedras de muerte, eran piedras que le estaban arrancando la vida. Mas sin embargo su clamor era: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ahí se conoce la gente, mi amado, que está abriendo su corazón al Espíritu de Dios, en que se parece a Cristo cada día más. ¿Dónde están los que van a abrir su corazón al Espíritu Santo?